Muy bienvenidos y muy bienvenidas a nuestro tiempo de acompañarnos con las palabras sabias y siempre reflexivas de Rav Shlomo Wolbe en su obra magna, digamos, que es el Ale Shur. Ale Shur es una expresión que tiene mucho que ver con las perashiot que estamos estudiando en estas semanas de la Torah. Porque eh, la perashá de Vayeshev, que es de Shabbat Kodesh, nos enfrenta a un escenario de mayor complejidad, porque el problema no es el enemigo de afuera, sino es la enemistad de adentro. Y es cuando Vayeshev Yaakov, Be'eretz Megure Aviv, Be'eretz Canaan, que cuando Jacob se predispone a habitar en la tierra de sus ancestros, la tierra de Canaán, empezamos a sentir que esa aparente tranquilidad, esa aparente apacibilidad se va a transformar en una situación realmente desconcertante cuando los hermanos, 11, 10 en general, porque Benjamín todavía es el más pequeño que ha llegado a la tierra de Israel, nació en la tierra de Israel, cuando los hermanos, 10 en total, habrán de confrontarse con Yosef. La apariencia son los sueños, la otra apariencia es un regalo aparentemente diferente que recibe Yosef del resto de sus hermanos y por sobre todas las cosas después el desarrollo, el devenir de una desgracia que tiene que ver con la venta de un hermano como esclavo a la antigua, faraónica y maltratante de Egipto. Decía que tenía mucho que ver el nombre del libro que el Rab Wolbe escribió, Ale Shur, porque precisamente vamos a ver que en la próxima semana, cuando Yosef pueda por fin liberarse de ese tormento que se llamó una cárcel y que vivió en ella durante 12 años de su vida, desde los 17 años hasta los 29 años, o desde de los 18, si queremos, a los 30 años. Por cierto que los escenarios de Akadosh Baruj Hu hacen que la persona puede pasar, como explicaron nuestros jamim, de un vida amicta, de un pozo profundo, a una higra rama, a una cima de las más elevadas. Pero eso está en manos de él. Mientras tanto, el que sufre las percances, los avatares, los fracasos y los vaivenes de este ir y venir es el hombre. Y sin embargo, cuando Yosef sale de la cárcel, va a ser investido como el nuevo vice faraón de Egipto, y allí habrá de desfilar eh, por todo el Egipto, y todas las mujeres y toda la población lo va a vivar, más que nada porque llegará el momento en el cual Yosef alcance una grandeza inusual para un extranjero joven, encima hebreo, y por sobre todas las cosas, que no hablaba el idioma de ellos. Allí aparece el concepto de Ale Shur. Lo miran desde lo alto. Shur es un verbo hebreo que indica el observar, el mirar. Y por eso el libro del Rab Wolbe tiene ese nombre tan exquisito, Ale Shur, porque en última instancia lo que me está manifestando el Rab Wolbe es que nosotros, si no podemos alcanzar perspectiva en la vida, es porque entonces no podemos observar verdaderamente la realidad que nos circunda, todo aquello que forma parte de nuestro entorno proximal y distante, distal, pero que en última instancia la mirada es el efecto fundamental de que la persona pueda comprender cada uno de los aspectos que lo rodean. Hoy a la mañana estábamos estudiando en el Bet Midrash. Este año comenzamos, esta temporada de estudios, una vez que terminamos con el Sefat Emet, terminamos, es una forma de decir, empezamos a estudiar el rabino de Berdichev, el Kedushat Levi. Y el Kedushat Levi decía hoy que Hanukkah, la fiesta de Hanukkah,
es Hag Re'iyah, es la fiesta de la mirada, es decir, la fiesta de la visión. Y es fantástico la idea, porque así dice él que hay dos fiestas que son de Rabanán, que pertenecen al ámbito de nuestros sabios. Una es Hanukkah, como sabemos, y la otra es Purim. Mientras que Hanukkah es la fiesta de la visión, Purim es la fiesta de la palabra. Entonces, en última instancia, como que Hanukkah precede a Purim, y no es que Hanukkah sucede a Purim, precede a Purim en el tiempo, porque ahora estamos en Kislev, los finales de Kislev y Tebet, y Purim será en Adar, pero que en última instancia, eh, tomando en cuenta que el año ha comenzado en Tishrei, por supuesto. Y decía que Hanukkah es la fiesta de la mirada, porque esa fiesta de la mirada es saber ver, no solamente ver, porque los ojos cuando se abren de par en par tienen esa facultad de ver, sino la fiesta del poder ver. Y justamente, como estudiamos a lo largo de esta semana, explican los Jajamim en su interpretación, lo dice el Midrash de Bereshit Rabbah, lo explica Reish Lakish, que cada uno de los aspectos que formaron parte de la estructura del universo en su formación, en su creación, Beha'aretz hayta tohu babou bechoshech al pnei tehom, dice, y la tierra estaba desierta y vacía, y la oscuridad se cernía sobre la faz del abismo. En ese momento, eventualmente, entendemos que los Jajamim, Reish Lakish, va a interpretar cada una de esas cosas relacionado con esta situación de los imperios que se levantaron contra Israel. Tohu, ese vacío, es Babilonia, porque en última instancia Babilonia nos vació en el contenido espiritual y físico. El exilio por un lado, pero por otro lado y fundamentalmente la destrucción del Bet HaMikdash. Babohu, el Bohu es la confusión. La confusión es el, como Adam Tohe Ubohe, está atónito, no puede comprender qué es lo que le pasa. Y así, eso es el imperio persa, donde prácticamente el judío entra a mimetizarse con la sociedad persa, no en cuanto a los principios de idolatría, pero sí en cuanto a los principios de lo que hoy vamos a estudiar, el hedonismo por hedonismo, quiere decir el placer por el placer mismo, el deseo de lo compulsivo en cuanto a lo que es el alimento, por ejemplo, y en eso, obviamente, los jajamín dijeron que Parás, los persas se compararon al oso, al dov, por su afán de consumir permanentemente, siempre está con el deseo de comer. Pero después de todo Babou, dice la Torá, Bejoshech al penetehom. Joshech al penetehom, Joshech es la oscuridad. Y la oscuridad, dice Reish Lakish, nombre de los jajamim, de Yaván. La oscuridad es Grecia, pero no se refería a la oscuridad como ente del mundo. No, מפני שהחשיכו עיניהם של ישראל בגזרתם. Ellos oscurecieron los ojos de Israel con sus decretos. Esa es la grandeza del pensamiento rabínico. Y entonces viene el rabino de Berdichev, ¿no? Mucho tiempo después, 1200 años después, y va a decir, 1100 años después, y va a decir que la fiesta de Hanukkah es la fiesta de la mirada, de la visión, porque abrir los ojos no significa no ver oscuridad, es poder discernir la luz. Y la fiesta de Hanukkah, decimos, al encender cada vela, cada noche, Anerot Alalu, Kodesh En. Estas velas son sagradas, pero ¿por qué son sagradas? ¿Por qué tienen santidad? Dice, Ve'elanu Reshut Leishtamesh Ba'er. La santidad de esa vela significa que yo no puedo utilizarla, no puedo emplearla para mi provecho, ela lir otam bilba, sino tan solo que lir otam bilba, verlas. El afán de Hanukkah es poder ver esas velas. Y cuando las puedo ver, puedo descubrir no solamente la luz, sino aquello que representa mi esencia.
la esencia del ser humano, dotado no solamente de esa mirada en sus ojos, sino de una capacidad visionaria de poder imaginar que va a existir un tiempo mejor. Y quiera el Boreolam que entonces se cumplan esos deseos y esas palabras y que también nos ayuden a superar a aquello que nos está encegueciendo los ojos, en última instancia, desde hace más de 2 meses en el tiempo, y es una guerra en la cual se sume en tristeza y oscuridad, más que nada por la pérdida inevitable, lamentablemente, de los hijos más preciados del pueblo judío, aquellos que apenas han salido a circular, a recorrer la vida y ya se encuentran con la muerte en su puerta. Y entonces quiera Dios darle descanso a todos ellos que ya dejaron este mundo, pero por sobre todo que quiera el Todopoderoso cuidar y bendecir a cada uno y una de los soldados y soldadas de Am Israel, nuestros hijos, nuestros nietos, eventualmente, para que puedan volver seguros a casa y que puedan contar la historia de haber estado allí y Nes Gadol Hayasham. Un gran milagro aconteció allí. Muy bienvenidos, gracias por vuestra presencia. Shabbat Kodesh entra muy temprano y yo les agradezco, aquí en Israel al menos, les agradezco el que puedan disponer de un tiempo antes de Shabbat, poder pensar juntos y reflexionar juntos. Avanzamos hoy en este Maharejet Avodah Musari, en todo este plan acerca de lo que es la Avodah, la tarea moral, ética, la impronta moral y ética del ser humano. Llegamos a un capítulo, el capítulo 10, eh, en donde el tema se llama Ta'avá. La Ta'avá es una palabra muy difícil de traducir porque es una palabra muy fuerte. La Sagrada Torá habla de Am Israel cuando salieron en el desierto que Ithavu Ta'avá. Y en aquel momento esa expresión tenía que ver con un deseo que era incontenible y que era más imposible de, de contener, porque era el deseo en ese momento, y abutaba. Tuvieron deseo y pidieron de comer carne en pleno desierto, a la salida de Mitzrayim. Y enseguida vamos a ver entonces qué es lo que nos dice el Rab con respecto a este tema, que no deja de ser un tema que ha ocupado todos los tiempos y fundamentalmente el gran dilema de la posmodernidad. Dice Rab Volve, es muy diferente y es muy distinta y muy rara ese deseo corporal de todas las virtudes o defectos sobre los cuales nos ocupamos hasta aquí, no virtudes sino defectos. Hablamos de el enojo, la ira, de la persecución de los honores y el último tema que estudiamos durante 3 semanas, la akpadá, el ser una persona muy meticulosa, muy rigurosa, de hakpid. Y dice que tanto el enojo, la irascibilidad, la persecución del honor y el ser tan riguroso están obviamente en profundas connotaciones y desviaciones de nuestro corazón. Y debemos obviamente modificar esas connotaciones, esas formas, por algo recto y por algo bueno. Ahora, el origen de la ta'avá, insisto que ta'avá es un deseo excesivo, vamos a llamarlo así por ahora, está en las necesidades corporales. Y esas necesidades corporales no es como el corazón, que se lo puede educar eventualmente por un camino un tanto más normal. Las necesidades corporales es algo que es imposible renunciar a ellas. El deseo del alimento, el deseo de la comida, el deseo del alimento material
se despierta, obviamente, cuando el cuerpo necesita de alimentos y nosotros estamos hambrientos, estamos sedientos. La voluntad de dormir se despierta en una situación de cansancio en extremo, donde el cuerpo necesita cierto descanso. El deseo de lo sexual se despierta aparente en principio por acciones, ¿no es cierto?, que las hormonas van creando obviamente esa necesidad y el deseo de poder generar una continuidad. Esta tava, este deseo excesivo tal vez, llega a crear Yetzirat Tzigurim Amebatim Bemachshavot Zarot. A veces ese deseo, estos deseos, llegan a formar o a conformar, ¿no es cierto? Tzigurim, figuras, imágenes, ideas, pensamientos que se expresan en conceptos ajenizantes o enajenantes. Pero todo esto no son la primera fuente como aquellas cosas que forman que yo sea una persona irascible, que sea enojosa o que yo sea una persona que persigue los honores. O sea que esto está anidado en el corazón. Estas cosas en realidad se despiertan a través de las acciones hormonales de nuestro cuerpo. O sea que esto es diferente, dice el reporte. Por lo tanto, debemos entender que es imposible repeler los deseos del cuerpo, así como es posible anular la ira o la persecución de los honores. Son dos mundos completamente diferentes. También cuando la persona come, no puede comer si no tiene apetito. ¿Por qué? Porque si no tiene apetito, el alimento no va a poder ser digerido en forma apropiada. Ahora bien, aún así todo, ¿qué tiene de malo esto del deseo del cuerpo, de lo corporal? Dice, no es la ta'ava, no es el deseo lo malo, sino la exageración que se cumple, que se da para poder atender a ese deseo. O sea, no es, el deseo puede no ser malo, es bien, es bueno, es para construir. Yo tengo hambre y voy a comer, y estoy cansado, me voy a recostar. Entonces, de una u otra manera, todo eso resulta ser medianamente sano. El problema es que la afrasá es la exageración, llevarlo a una actitud de hiper, siempre más y más y más y más. Y esto obviamente dice, nos lleva a comprender que tiene que haber otra forma, en la forma de comportarnos, de lo que, o comportarnos o conducirnos, más allá de lo que hemos aprendido hasta ahora. Y estamos hablando entonces de lo que es ta'ava, que por un lado son sensaciones, llamémoslas normales, que después en la prosecución de las mismas se van tornando cada vez más exageradas. Y ahí se pierde la dimensión. Dice Rabbolve, Amar Rabbi Yohanan, שבועה שלא יישן 3 ימים, מלקין אותו ויישן לאלתר. Dijo Rabbi Yohanan, si una persona juramenta que no va a dormir durante 3 días, se le hace un castigo corporal y tiene que dormir inmediatamente. Así dice la Gemara de Nedarim, de promesas, de votos, y también una parte de la Gemara de Shevuot, de juramento. Quiere decir, dice Rapolve, los Jajamim no estaban de acuerdo. Es imposible no dormir durante 3 días. Nosotros estamos obligados a dormir. Cada uno debe medirse a sí mismo cuántas horas necesita para dormir y no debe dormir menos que eso, pero tampoco más que eso. Y si duerme más que eso se llama ta'ava. No importa aquí el cansancio.
Si no, no dice que no se descanse. Se dice, sí, hay que descansar, pero la medida apropiada de lo que es el descanso. Si uno se pregunta, por ejemplo, el Rambam, ¿no es cierto? Entonces dice, y lo cita aquí el Rapolve, él escribe en el Hot de Ot, en su libro de Mishneh Torah, en su compilación de la Halajá, que son las leyes que hablan sobre las conductas humanas, y el Hot de Ot. Hayom Be'alayla Hafdalet Shaot. El Rambam dice, mira, el día y la noche, el día tiene 24 horas. Bailo la Adam Lishon Shlishan Ush Mone Shaot. Y es suficiente para el ser humano que duerma un tercio de ese tiempo. Si el día tiene 24 horas, es suficiente que la persona duerma un tercio. Y un tercio para el Rambam es 8 horas. Entonces, ¿qué hace las 8 horas restantes? Bueno, trabaja, diría el Rambam, y 8 horas estudia. Entonces, trabaja 8 horas, estudia 8 horas y duerme 8 horas. Ustedes están preguntando, bueno, ¿cuándo va a comer, verdad? Bueno, mientras tanto, sí, Rambam no es el mejor ejemplo para saber de comidas en última instancia, porque era un hombre que estaba tan ocupado que él comía un sándwich y que le era suficiente en ese momento. Pero volvamos a él. Es suficiente para el hombre que duerme un tercio, y eso es 8 horas. Y yo besofa laila. Ahora, ¿cuándo debe dormir? En el final de la noche. כדי שתהיה מתחילת שנתו עד שתעלה השמש 8 שעות. Para que desde donde empiece su sueño, su dormir, hasta que salga el sol, pasen eventualmente 8 horas. ונמצא עומד במיטתו קודם שתעלה השמש. De esa manera, dice Rambam, se va a poder levantar, inclusive antes de que el sol mamash salga. O sea que prácticamente hasta el net o hasta el amanecer tiene la persona para dormir. Así dice Rambam. El Tiferet Israel, que es un comentario del Rambam, escribe, el Tiferet Israel dice, si tú quieres adquirir el conocimiento de la Torah, sabe que lo tienes que adquirir a través de Mi'ut Shena. Quiere decir con un sueño, pero medido, corto, no con mucho sueño. Dormir poco se refiere. Y dice así, de Mi'ut Shena, de Al Yedei Ribuy Shena, dice, porque si la persona, dice el Tiferet Israel, también lo explica en el Pirkei Avot, si no me confundo, que por medio de Ribuy Sheiná, si la persona agrega mucho sueño a su sueño, duerme mucho, no le va a man, no solamente que va a perder tiempo, muy rico y muy bueno, el Agami Tieshen Sichlo, si duerme mucho, dice, lo que va a envejecer muy prontamente, prematuramente, es su capacidad racional. Eventualmente, Peyobat Haritzuto, y lo que va a perder la persona va a ser esa Haritzut, la Haritzut que es esa agilidad, esa capacidad de pensar, actuar, responder. Eso también es Haritzut, o sea, la elocuencia que permite, obviamente, estar en un estado de lucidez permanente. Ahora bien, dice el Tiferet Israel, ojito que menos de lo apropiado, si yo duermo menos de lo apropiado, eso por supuesto que también va a producir cierto daño a mi cuerpo y a mi alma, la guf la nefe. Y dijeron el nombre del Rambam, Shehu Yashen Shmone Shaot Bechol Laila, dice, y que él, la persona debe dormir 8 horas cada noche, Besimán, Az Yashanti, Az Yanuach Li. ¿Cuál es el simán? Dice, ¿cuál es la señal para entender que uno debe dormir 8 horas? Sería fantástico, ¿no? O sea, yo estoy hablando de lo que yo no puedo hacer eventualmente, pero me parece fantástica la idea.
El pasuk dice en Iov, Az yashanti, Az yanuachi. Entonces habré de dormir y entonces habré de estar en quietud y reposo. Entonces el Az, Aleph Zain, dice, sería Aleph y Zain, la sumatoria de Aleph 1 y Zain 7, 8. De ahí tendríamos tal vez la apoyatura que se deben dormir eventualmente 8 horas. Está muy buena la idea. También el Magen Abraham, que es ya un posek del mundo sefaradí. Nosotros, por ejemplo, en Shabbat y en los días de semana, decimos el Shema Israel en el horario que establece el Magen Abraham. Y mientras que la tradición ashkenazí establece el criterio según el Gaón de Vilna, según el sabio Arab Eliyahu de Vilna. El Magen Abraham cita la idea, la opinión de Rambam en Ora Haim, en el primero de los cuatro tomos del Shulchan Aruch, en el Simán, en el inciso 238, y termina. Benideli, dice el Magen Abraham, y creo yo, de acuerdo a Adam, de acuerdo a lo que la persona, el ser humano, o como de Simán Reish la Metale, Fayensham. Entonces dice el Magen Abraham, todo va de acuerdo a lo que la persona va a establecer como criterio y como se explica más adelante. Por lo tanto, dice Rapolve, Sarich Adam Limdot Leatzmo, no hay nadie mejor que uno que pueda medir cuántas horas necesita dormir. En ese caso se tornará mamash riguroso, leakpid, que no duerma más de ninguna otra manera. ואין צורך להדגיש כי זמן השינה צריך להיות מסודר. dice, שבבוקר יתפלל עם הציבור במקום הקבוע שלו. Entonces dice, bueno, pues sí tenemos que aclarar y marcar y remarcar que el tiempo del sueño tiene que ser ordenado, práctico, de manera tal que a la mañana la persona vaya a rezar con minyan en el lugar que le es fijo, donde esa persona asiste a su tefilá. O sea que no debe alterar, por supuesto, ni la hora ni el tiempo y tampoco el lugar donde suele ir la persona para rezar. Muy bien, aquí termina la primera connotación y ya sabemos que, bueno, el Rambam que decía, tengo 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para estudiar. Es el ideal del tiempo. Muy bien, y el resto de la comida, el Rambam, por supuesto, no le daba tanta importancia a una ceremonia. La comida importante era en Shabbat y Yamim Tovim, no hay ninguna duda. Pero mientras tanto, no era una cosa trascendental para el Rambam dedicarle muchas horas al tiempo de la comida. Precisamente, el Bacheni, la segunda de las aplicaciones de este concepto, viene ahora cuando dice, con respecto a la comida, a los alimentos, existe una tarea para hacer mucho más difícil que aquella que se logra con el sueño. La del sueño nos arreglamos. Dice, y hay una regla general, una regla de oro, dice Revolve, en todo lo que es Ta'abat Aguf, en todo lo que es ese deseo excesivo, vuelvo a repetirlo, el concepto de Ta'abat, de lo corporal. ¿Y cuál es? Dice la Gemara de Yomá, Rav Kahana Rame. Rav Kahana, en la Gemara, por supuesto, estamos hablando de una hemoraíta del siglo cuarto, quinto. Rav Kahana Rame. Rame quiere decir nos, nos, nos arroja una dificultad. Quiere decir, trae una kushia, eventualmente para que podamos pensar y cómo resolver esta situación. Rav Kahana Rame. Ketiv Tirosh Bekarinan Tirosh. ¿Qué quiere decir? Tirosh está escrito, sabemos que Tirosh, como sabemos hoy en día, es el jugo de uva o es el vino. Tirosheja Beitzareja. Bien. O sea, Beasaftá,
de Ganjá, Tirosheja, Beitza, tu grano, tus uvas, tu mosto y tu aceite. Y entonces dice, está escrito Tirosh, Tirosh Tin Vav, Tin Vav, Tav, Yud, Rei, Shin. Y nosotros lo leemos Tirosh. Ahora bien, ¿qué me quiere decir Rav Kahana? Que si yo no sé leer la Torah, puede ser que lea en vez de Tirosh, que no tiene Vav, puedo decir Tirash. Entonces Tirash es muy difícil a Tirosh, es muy diferente, perdón. Tirash es te verás pobre, te empobrecerás. Y Tirosh es tomar jugo de uva o vino, y es muy diferente, ¿verdad? Entonces dice, ¿de qué aprendemos de esto? Zahana Asarosh. Dice, Tirosh con Vav, vemos que dice Rosh, se escribe con Ale, pero no importa, es la onomatopeya, lo que me suena. Y tú tienes el mérito cuando vas a beber esa bebida, entonces tendrás cabeza. Y si no tenés el mérito, tirash, vas a ser pobre. Raba Ramey, Raba, su colega, también arrojó una cuchilla. Ketiv Ismach, Bekarinan Ismach. ¿Qué significa? Zahá me samjó, lo zahá me llamemó. Muy bien. Y entonces, aquí aparece el verbo de la alegría, que en este caso Raba dice, hay un verbo que significa alegrarse y el otro verbo significa desamparar. Entonces dice, se escribe de una manera y se pronuncia de otra manera. Si la persona tiene el mérito, aquello que bebió lo va a alegrar. Y si no tuvo mérito, lo va a desolar. Triste pero real. Zahá, Rashi explica, Lishtot efiamida. Eso del mérito, ¿qué es? Que la persona bebe lo que debe. O sea que se bebe en forma mesurada, ¿no es cierto? Y eso es lo que dicen los Rajamim con respecto al Zahá. Lefimida, así dice Rapolve, se nos está invitando a que hagamos las cosas, cada cosa, medidamente. Midá es medida. Y este es el fundamento de todo lo que son los deseos excesivos corporales. En todos ellos, el hombre debe medir exactamente cuál es esa midá, esa medida, que no utilice de ellos menos de lo que debe y no por fuera de esa medida. Difícil, ¿no? Aquí entramos a tocar ya un mundo realmente complejo, el mundo complejo de, bueno, ¿y cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? Porque al final de cuentas, lo que Rab Volve está empezando a tocar aquí en forma subrepticia es lo que nuestro siglo XX y siglo XXI nos están devolviendo con creces, con el drama de los deseos compulsivos y que son las adicciones. ¿Cuál es la medida? Porque hoy en día para tratar un adicto, hoy en día, hace más de 2 décadas, cuando empezamos nosotros a trabajar con todo el tema de las adicciones, año 94, 95, había dos tendencias, la tendencia del mal menor y la tendencia de la abstinencia total. Pues el mal menor es una medida y la abstinencia es cero medida. Pero estamos hablando aquí de casos complejos, de casos difíciles, donde ya el exceso se había dado. Acá la pregunta es, de fiamidad, el hombre tiene que saber cuál es la mitad. Que no utilice menos de ella, tampoco más de ella. Dice Rapolve, Imdod Adam Leatzmo. A ver, midamos algo, tomemos una medida. Kama prusot lechem utzarich lechol baboker kedei setia.
¿Cuántas rodajas de pan la persona debe comer en la mañana? Suficientes como para sentirse satisfecho. Beitragel le mucho también. Y entonces, si esa persona decidió que tiene que comer 3 rodajas de pan, y se acostumbra a comer siempre 3, no más que eso. Esto es lo que dice aquí al lado. Ve allá, inveyomejad. Y si ocurre que un día le van a traer un mimbraj ta'im beyoter, le van a traer un mimbraj que es como una mermelada o algo de chocolate o ¿cómo se llama? Nutella, perdón. Y uno dice, wow, qué rico que es esto. O un queso crema que se puede untar en el pan. Entonces se va a sentir más hambriento después de que comió ya esa medida acostumbrada, ¿no es cierto? De esas 3 rodajas y me gustó esto y entonces quiero comer más. Entonces, edad, ahí es cuando la persona tiene que saber que eso es ta'avá mamá. Ahí empieza el deseo compulsivo. Beatzat Yitzro, y el consejo de su impulso, de Damotlo que ilu adain raev. El impulso actúa de tal manera con nosotros, diciendo que todavía siente hambre. Lo que antes lo satisfacía, ahora lo hace sentir hambre. Y entonces dice, revuelve, solución, ¿no? Se tiene que sobreponer y no comer más. Eh, Empezamos a hablar de la serie Misión Imposible, tal vez, donde ahí todo es posible. Pero en esto que es la vida real, hay muchas misiones imposibles, ¿no? Humildemente digo. Y entonces dice Revolve, eh, eh, lo siguiente. "Ken u bejola maajalim u bejola aru". Y así ocurre con todos los alimentos y en todas las comidas. Amitlamet baseb omed b'maachal lefi midah, yedá ki basé esa. Dice la persona que mitlamet, que yo me entreno en todo esto y trato de hacerlo. Y me detengo en la comida de acuerdo a la medida que debo comer, entonces, zahá, esa persona ha logrado ese método. Y entonces, cada uno de nosotros, dice Rabolve, debe medir su comida be'ain tová, con buen ojo, velota ejereach mínimo, pero no pensar que tiene que comer obligatoriamente lo mínimo. Y entonces, la tarea, más que nada, no es lo que me pasa una vez en la semana, como puede ser Shabbat, sino todos los días. Es decir, yo creo que el ergel, que está hablando el Rab aquí en este momento, el ergel significa rakil. El ergel representa la rutina de lo que yo acostumbro. Y cuando yo ya acostumbro a hacer tal y cual cosa, obviamente ya son los límites que ya se han autoimpuesto a la persona y que saben que son productivos. El problema es cuando ese el límite viene de afuera y no viene de uno. Cuando ya empieza el impedimento. Esto no se puede y esto tampoco, y esto no se puede. Yo pienso que la mayor dificultad que puede tener el ser humano, en este caso del tema que está hablando de la alimentación, es que no se puede medir, lamentablemente. Dice Rab, en el tercero, que vamos a verlo solamente en su comienzo, son 4 ítems que va a hablar. Algo más hay en tema de la comida que necesita ser practicado, que nosotros nos pongamos a practicar con todo nuestra decisión. Eh, Generalmente, dice, por lo general, la comida que nos sirven a nosotros tiene un sabor agradable, pero de todas formas, en cada cosa ocurre que cuando sirven comida que no es algo muy querido por la persona, o que la comida se ha quemado un poquitito, o que está demasiado salada, etcétera. Esto es una prueba. Esto es mamash un examen. Lehaober im u ogel
כדי להיות בריא, או אם הוא אוכל רק לשם טעם. Y dice aquí, es el examen mamash mayor, es el examen, dice, de que esta persona si come para ser una persona sana o si come solamente porque tiene tabá, porque tiene deseo de comer, compulsivo de comer. Y hay que cuidarse mucho en esto, mucho, 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 y hacernos nosotros, construirnos una regla de oro para cada uno, comer todo, dice, lo que está en la mesa, sin diferencias, si su sabor no es agradable o no. Y más aún todavía. Hay personas muy mimadas, dice, a Ohavim Mahaleja, que aman una suerte de comida y odian otro tipo de comida. ¿Qué es el tema? Dice esto de amor y odio en las comidas. Esto es solamente un tema que está ligado nada más y nada menos que a ese deseo excesivo, a la ta'ava. Ahavot ka'elu, amores como estos, el hombre, nosotros, tenemos que erradicarlos de nuestro corazón. El amar alimentos, el amor a los alimentos, no está anclado en las necesidades del cuerpo. Es midá meguna mamash. Es un defecto muy, muy feo a ese nivel. Hubo otro término. Dice, mira algo más. El Hazon Ish, Rav de Kareli, Ojo Eden, Benebrak, estableció conductas, cómo se debe comportar un Ben Torah, una persona que se jacta, es decir, observante de la Sagrada Torah. Interesante. Y la primera anhagá, y las primeras normas y conductas que el Rav Kareli, el Hazon Ish, Alaba Shalom, de Tzadik Libraja, advierte es esta. Dice Rav Kareli, Kovetz y Grot, conjunto de epístolas. Lizaer meod meod me agilat ta'anum. Debe la persona cuidarse mucho, 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 mucho de todo lo que es una comida de placer. Veim betum'at aguf yesh rishon letum'ah. Y si cuando estudiamos en la Torá acerca de la impureza del cuerpo, hay un grado primero que se llama rishon letum'ah, el primero para la impureza, veyesh av letum'ah. Y después existe un principio para la impureza, veyesh avi avot. Y después hay principios de la impureza. Betum'at anefesh, shel Melavei ata'ava beajilat anuk, en la impureza del alma de aquellos que deberían, que actúan con esa ta'ava al comer una comida de placer. Mitajed rishon letumá be'av letumá be'avi avot letumá. En la parte, lo corporal hay niveles. Está el primero para la tumá, ava tumá, avi avot tumá. Cada uno tiene niveles cada vez más graves. Dice, en todo lo que es lo del alma de la persona, se juntan todas esas categorías. Y esto es uno de los temas más bajos y que obviamente detienen, impiden el estudio. Y como dijeron en el Midrash, y lo agregan las Tosafot en la Gemara de Ketubot 104a, Achadam mitpalel she'ichnesu, dice Letoch Gufo, Itpalel dice, hasta que la persona reza a Dios y le pide que las palabras de la Torah ingresen en mi cuerpo, Itpalel Sheloi Kansuma Adanim. En vez de pedir que las palabras de la Torah ingresen en nuestro cuerpo, pidámosle a Dios que no ingresen todos los Mahadanim, todo lo que significan esos a veces deseos excesivos de comer y de alimentarnos con todo tipo de exquisiteces. Pero esto no es porque la persona no puede comer, sino que lo que no puede es parar de comer. No se confundan en el pedido. Vean, bro. Y dijeron los Jajamim en Gitín 70, Seudatja, Sheanatja Eimena, Meshoch Yadeja Eimena. Dice, de la comida, Sheanatja Eimena,
de esa comida que estás disfrutando plenamente, Meshogia de Jaén, retira tu mano de ella. O sea, comer con medida no quiere decir que no puedo comer. Comer con medida significa de que pueda eventualmente saber que hay un límite para eso. Dice Repolve, las cosas son clarísimas y conmovedoras. Eh, Me dice, me resulta difícil adivinar o comprender a lo que se refirió nuestro maestro Hazon Ish cuando habló de la que se unían los tres niveles de impureza en toda comida de placer. Sí, el primero para la impureza es Tum'at Halim, si es la impureza de las comidas. De ahí se me abota Tumá y Tzaben. ¿A qué tipo de los principios de la Tumá se refería? Bueno, por supuesto que es una pregunta que se hace Rafael. Dice, Aliftan sheochlim le quinoach seuda, el postre que comemos como quinoach, así se llama, el tercer plato, ¿no? Después de la seuda, eno be'echrach begeder ajilat. Los postres no son ajilat tanu, no vayamos a pensar de esa manera. No es una comida de placer, no. Ajamamtakim sheochlim b'meshech hayom bli shum tzoreh. Pero todos los dulces que comemos a lo largo de todo el día, sin necesidad. Ela, rak tanu, sino por placer. Hem, ma'achal tava. Esos dulces que comemos a lo largo de todo el día son el alimento de deseo compulsivo. En esto hay lugar para aprender y para superarlo sobre esta ta'aba. Debemos eventualmente, de esto debemos eventualmente cuidarnos de esta ta'aba. Por lo tanto, hay aquí tres estudios, dice Radbourne. Tres cosas debemos estudiar. Lo primero, comer todo lo que está sobre la mesa sin prestar atención y por supuesto no diciéndole al Baal Habayit absolutamente nada sobre la calidad de la comida y su sabor. Por supuesto que se puede decir algo bueno, pero bueno, el Rab es muy exigente con todo esto. Lo segundo, tendríamos que arrancar completamente el amor y el odio a algunos alimentos conocidos. Esto de que esto no me gusta, que jamás lo puedo comer. Y tercero, aprender, ejercitarnos para superar todo esto que es Mahal Ta'ava, que es Mamash Rak Leshem Ta'ava, que es un alimento que solamente es porque, y lo como simplemente porque es por ese deseo de comer, nada más compulsivo, pero que eso no me produce ningún alimento, ningún deseo de comer. Bueno, nos esperaban esto, ¿no? Que hable el Musar. Bueno, esto también es parte de la vida del Musar y es parte de todo lo que nos acompaña en el escenario vital de nuestra existencia. Que tengamos Shabbat Shalom, Hag Urim Sameach, la fiesta de Hanukkah, y que los ojos puedan ver en plenitud esa luz que es la presencia nada más y nada menos que el Boreolam. Shabbat Shalom, un Mevorach, Hag Sameach, gracias por acompañar.